Hola a todos, hoy vamos a ver variables y tipos de datos. En principio arrancamos con la parte de variables, que es aquellos que ya tienen experiencia o conocimiento en programación, es lo más sencillo, aunque Java tiene sus particularidades. Bien, Java maneja las variables que nosotros conocemos con el nombre de primitivos, o sea, son las variables de lenguajes clásicos como C, C++, en donde las declaramos como un tipo de datos definido por el usuario o un espacio reservado en memoria. Y después vamos a ver el segundo punto donde estas variables las trabajamos por referencia o como objetos. Bien, empecemos por lo más sencillo. Los tipos de datos en Java, vamos a empezar por los más conocidos. Por ejemplo, si yo quisiera declarar un número entero y poder almacenar un número entero en una variable, hago el tipo, que en este caso hago referencia, llamo al tipo de datos int, seguido de un nombre. Vamos a ponerle número. Una de las cosas que Java tiene es que no podemos acceder o mostrar una variable sin antes ser inicializada o asignarle un valor. Bien, vamos a hacer esa prueba y se los voy mostrando paso a paso cómo nos va a mostrar un error porque no tenemos un valor asignado. System.out.println y vamos a ponerle acá el valor de la variable número es dos puntos, vamos a dejar un espacio y lo vamos a concatenar con el signo más, o sea, unirlo, número. Bien, si nosotros compilamos y hacemos correr este código, nos va a tirar un error y nos va a decir que no ha sido inicializada, que tenemos que inicializar esta variable local. Para eso, en este caso, dado que no voy a capturar ningún valor por teclado, le voy a decir que es igual a 25. Y ahora si lo volvemos a compilar y ejecutar el código, nos va a mostrar la leyenda del valor de la variable y el valor que tengo almacenado dentro de la variable número. Si quisiéramos declarar una variable de punto flotante, con coma, decimal, por ejemplo, si quisiéramos guardar la altura, 1,75 m, declararíamos una variable que se llame float, le vamos a poner altura, va a ser igual a 1. En este caso el punto decimal es el que yo tengo en el pad numérico. Eso depende cómo lo tengan configurados cada uno de ustedes el punto decimal. En el caso mío, en mi teclado lo tengo configurado en el pad numérico, o sea que pongo 1,75 y al finalizar le tendría que poner la letra F. Bien, con esto le estoy indicando que el tipo de dato es flotante. Bien, está declarado acá como float o punto flotante y va a ser un número decimal. Vamos a verificar que esto funcione bien. Vamos a hacer un copy paste de la primera línea y vamos a decir que el valor de la variable altura es, y cambiamos el nombre que le habíamos puesto. En este caso sería altura. Compilamos el código, lo hacemos correr y la leyenda nos está mostrando el valor. Fíjense que nos muestra 1,75, no nos muestra la F porque lo convierte a flotante. A ver, podríamos hacer lo mismo, en este caso ya no es necesario poner una letra al final, sino con el tema de doble o de doble precisión para números muy grandes o con una precisión muy alta, que podría ser, no sé, temperatura o el número pi. Bien, ponemos doble, vamos a hacer de nombre, vamos a ponerle pi, va a ser igual a 3,1416. Podríamos poner más números, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a mostrar el valor de la variable pi. Volvemos a hacer lo mismo y cerramos acá. Compilamos, hacemos correr el código y nos muestra el valor que habíamos asignado. Fíjense que en el caso de doble no hace falta poner una letra al final. Acá lo que hacemos es especificar el tipo de dato y va a ser de punto flotante y los decimales detrás de la coma. Bien, así podríamos trabajar también con variables de tipo char. Char y vamos a poner letra. O sea, char lo que hace es guardar un carácter, una letra. Entonces, como es uno solo, va a ir entre comillas simples. Letra A, por ejemplo.
creamos la variable letra que va a ser de tipo char, y luego lo que hacemos acá es decir el valor de la variable, vamos a ponerle letra, lo modificamos y ponemos letra, compilamos, ejecutamos el código y nos muestra qué valor tenemos almacenado en la variable letra. Bien, acá tenemos casi las 4 variables principales que solemos utilizar. También tenemos lo que es boolean para verdadero o falso, o long para números mucho más largos que al finalizar le tenemos que poner una L, short, byte, y bueno, nada, hay una lista, hay una tabla bastante grande sobre cómo definir datos. De todas formas, estos son los, acá dije algunos de los 8 primitivos de Java. Bien, ahora, ¿qué pasa con los otros tipos de datos? Bien, o sea, yo estoy hablando de que estos valores son primitivos y los trabaja como una dirección de memoria. Entonces, ¿qué pasa con los tipos de datos que son por referencia? Bueno, ahí ya los trabajaría como un objeto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos almacenar una cadena de caracteres, o sea, un nombre, ya no sería un solo carácter, el tipo de datos es string. Acá lo declaramos como, llamamos a la clase string, bien, con la S mayúscula, y decimos que se va a llamar nombre. Nombre, como es una cadena de caracteres, va a ir entre comillas dobles. Vamos a poner Carlos. Y al tratarse de un tipo de datos por referencia, sea una clase, y esto se convierte en un objeto, tengo otras funcionalidades que no las tengo con las variables. Por ejemplo, en principio podría mostrar el valor que para el usuario es transparente. System.out.println. O sea, yo podría decir acá el valor de la variable nombre es, o sea, o el dato que tengo almacenado, eso queda a criterio de cada usted, y lo concateno con la variable nombre. Vamos a compilar el código y ejecutarlo, y fíjense en que, perdón, creo que acá me comí acá print line, me faltó la n, mala mía. Ahora sí, compilo y ejecuto el código y accedo al valor. Para nosotros es casi transparente porque es como acceder a cualquier otra variable. El wrapper o el envoltorio que tiene este dato adentro lo va a manejar por nosotros. Bien, Eh, no usa, o sea, en este caso lo que hace el objeto por referencia es que usa eh, no, o sea, puede ser null, tiene métodos, lo que pasa es que el head es un poco más lento, a diferencia de los primitivos que tienen un stack mucho más rápido o el acceso es mucho más rápido, bien, y no vemos, quizás no notemos la diferencia a la hora de mostrar el valor que tiene, bien, se va a encargar solo. Pero tiene otras funcionalidades aparte de eso. O sea, al ya no ser un tipo de dato primitivo, sino al ser tratado como un objeto, podría acceder a métodos que están definidos dentro de la clase string. Vamos a poner system.out.println line, y podríamos decir, por ejemplo, la cantidad de caracteres que tiene esta variable nombre. Por ejemplo, cuántos caracteres tiene la palabra Carlos. Entonces podríamos decir, vamos a hacer así, cantidad de caracteres que hay en la variable nombre va a ser igual, y acá vamos a concatenar de vuelta la variable nombre, y poniendo un punto accedemos a todos los métodos que hay dentro de la clase string. Una de esas es .len. Len lo que va a hacer es darnos la dimensión que tiene, o el espacio que ocupa, la cantidad de caracteres, perdón, no el espacio de memoria, sino la cantidad de datos, de caracteres que tiene ese nombre que acabamos de agregar, ¿no? Ponemos enter, vamos a cerrar la línea con el punto y coma, compilamos, ejecutamos el código, y acá nos está diciendo que Carlos tiene 6 caracteres. Bien,
Otra de las opciones que podríamos utilizar es decir, no sé, si tuviéramos el nombre escrito en minúscula, podríamos pasar todo el nombre a mayúscula. En el caso de que tendríamos que hacer alguna validación o mostrar el nombre en mayúscula. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Eh, Vamos a hacer así. Nombre. Por ejemplo. Acá sería no, perdón. Vamos a hacer espacio. Sí. Método en mayúscula. Como para hacer una diferencia. Vamos a hacer es igual. Vamos a asignar y vamos a decir nombre. Punto. Y hay un método que se llama to uppercase. Y lo que hace es convertir todos los caracteres que nosotros tenemos en minúscula a mayúscula. Bien, fíjense, vamos a compilar, ejecutar el código y ahora nos está mostrando el valor almacenado en la variable nombre, que este es Carlos, todo en mayúscula. Bien, entonces la ventaja que tenemos acá es que si bien nos sigue mostrando el dato como una variable, lo está trata a ese dato que tenemos como un objeto, o sea, porque básicamente lo que hace es utilizar un wrapper, que es un envoltorio donde vamos a almacenar el dato y agregarle funcionalidades. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros acceder al primer carácter que está almacenado dentro del objeto, en este caso nombre, vamos a poner system.out.println y decir, por ejemplo, el primer carácter de la variable nombre es dos puntos espacio y vamos a hacer así, concatenar nombre y acá lo que hacemos es poner chart, perdón, me equivoqué yo al escribir chart at, lo que hace es que yo tengo que indicarle, por ejemplo, el índice. Tomando en cuenta que los arreglos o los vectores empiezan a partir del índice 0, yo podría decir que 0 es el primer elemento dentro de una colección y que digo, bueno, accede al índice 0 de esta cadena de caracteres. Lo que debería mostrarme es la letra C. Compilamos, ejecutamos y fíjense en que nos muestra la inicial. Tranquilamente podríamos modificar el valor. Bien, podríamos decirle hasta que nos muestre el primero, si quiere, y el último. Bien, eh, acá hay un problema. Yo capaz que no sé cuál es el último porque no sé la longitud. Sí sé que empieza en el primero. Bueno, ahí llamo primero al método len, donde me va a decir cuántos tengo, y sé que hay 6, empezando desde el elemento 0, y 0 como contando con el elemento, diría, bueno, va de 0 a 5, porque con el 0 tengo 6 índices dentro de un vector. Entonces yo podría decir que me muestre el elemento. Si es que no lo sé, utilizo este método. Al saberlo, digo, bueno, empiezo el elemento 0 hasta, vamos a poner coma, el elemento 5. Yo sé que de 0 a 5 hay 6 elementos. 0 es el primero y 5 es el último. Bien. Y si no me equivoco, acá lo que tendría que hacer es modificar este dato que está acá. O sea, yo ya no trabajaría con un solo elemento, sino que voy a hacer es mostrar parte del texto que tengo almacenado acá. Yo decía, con charart muestro eh, el carácter especificando el índice y con el método, vamos a borrar charart, con el método substring, perdón, acá, coma, ahí está, substring, le digo desde dónde hasta dónde, perdón. Vamos a compilar, vamos a ejecutar y, me faltó algo, acá, perdón, me faltó borrar esto, que esto no va. Ahí está, 0. Ahí. Ahora sí, compilo, ejecuto y fíjense en que me está mostrando hasta, hasta Carlos, o sea, me deja fuera la S.
Bien, me está mostrando 0 de 0 a 5. Bien, podría seguir jugando con esto y modificarlo y decirle, bueno, mostrame solamente 2 y 1. Vamos a compilar, vamos a ejecutar y me está mostrando A. Bien, y empezar a modificar cada uno de los valores. Esto es interesante si yo quisiera, por ejemplo, eh, ir mostrando parciales o subcadenas dentro de una cadena o de una cadena de texto. Ahí le volví a modificar, puse 1 y 4 y me muestra ARL. O sea, se va posicionando y muestra parte del texto. Bien. Lo mismo pasaría si yo trabajara con otro tipo de datos. Por ejemplo, si yo tengo enteros o números flotantes o lo que sea. Bien, ¿por qué? Porque yo enteros, o sea, lo que sea dentro de los, obviamente siempre hablando de valores de datos, ¿no? O sea, siempre tipos de datos. Si yo puedo declarar una variable, vamos a un espacio acá para separar. Yo tengo una variable que era entero, ahora tengo una variable que es integer. O sea, yo ya estoy llamando ahora integer a la clase y voy a decir, vamos a poner número 2. Número 2 es de tipo entero. Y vamos a decir que vale 42. Si yo agarro este valor que está acá, que es de tipo entero, y quiero pasárselo acá, lo podría hacer porque es transparente. Bien, yo lo único que tendría que hacer es declarar una variable de tipo entero y paso un valor al otro. Puedo decir ahora que vamos a hacer así, miren, vamos a poner número igual al número 2. Y acá abajo lo que voy a hacer es mostrar system.out.println y voy a decir ahora el valor de la variable número es, dos puntos, vamos a dejar un espacio, concatenar número. Compilo, ejecuto y me está mostrando que la variable número que inicialmente valía 25 ahora vale 42, pero las tengo declaradas de dos tipos diferentes. Fíjense en que yo a una la tengo declarada de tipo int utilizando el primitivo y a la otra estoy usando la clase integer, o sea, uso un wrapper para poder asignar un valor. El unboxing, o sea, sacar un dato y meterle una variable, es automático, para el usuario va a ser invisible, o sea, esa conversión no lo va a ver. A ver, ¿por qué es necesario esto? Porque si yo quisiera declarar un arreglo, una lista de datos, por ejemplo, si yo quisiera declarar un array list, o sea, una lista, un array, si ustedes saben que eso es una colección de elementos del mismo tipo, o sea, yo declaro en memoria un espacio para guardar una colección de elementos, por ejemplo, de números, de letras. Entonces yo para eso accedo a la clase array o array list, depende de lo que yo esté usando y tengo que indicar qué tipo de elementos voy a almacenar dentro de esta lista. Y yo no puedo decir int. Bien, ya de por sí ya me está marcando que hay un error. Supongamos que hay lista de números. Va a ser igual new array list. Si yo hago esto me va a dar un error. Bien, yo lo que estoy haciendo acá es declarar un objeto que va a ser una colección de números, en este caso una colección de elementos del mismo tipo, de manera contigua, voy a reservar el espacio de memoria, etcétera. Bien, yo esto no lo puedo hacer. O sea, para poder hacer esto tengo que utilizar la clase integer. Bien, no puedo declarar un arreglo o una lista de elementos utilizando el tipo de dato primitivo. Bien, integer. Ahora sí puedo usar esto y podría decir, por ejemplo, a ver, agregar ahora a la lista de números un valor y mostrarlos. Por ejemplo, acá me está faltando algo. Mala mía, create. Debe Tuki array list. Lista de números.
¿Dónde está? Fix. ¿Dónde está? Import. Acá. Me faltó importar la librería, perdón. Para que funcione ArrayList, mala mía, acá arriba lo que hice fue escribir import. O sea que si ustedes han trabajado con C o C++, es incluir la librería que maneja la lista. Sabía que me estaba faltando algo, perdón, y no me percaté de eso. O sea, lo que hago es llamar a JavaUtil, y dentro de JavaUtils hay una librería llamada ArrayList que maneja este tipo de datos. Bien, entonces yo ahora, teniendo la ArrayList, lo que puedo decir, podría llamar a lista de números, como lo declaré, y adentro decir, perdón, llamar el método add, números.add. De hecho debería aparecer, si no me equivoco, esperen que no sé cómo, ahí está. Lista de números. Acá no lo escribí mal. Lista de números de. Ahí está. Ahora sí, cuando pongo punto, llamo al método add, que es el que se va a encargar de agregar un número. Bueno, le puedo pasar el número que ya tengo o puedo pasarle uno arbitrariamente, ¿no? Puedo decir add 10. Bien. Y eso lo que hace es agregar el valor número 10 a la lista de números. Y si no me equivoco, para mostrarlo, vamos a ver si me saca una duda. Es. Denme un minutito. Ahí está. System. System.out.println. Y llamo a lista de números. Esperen que voy a salvar acá. Voy a verificar. Y como lo puse todo mezclado, lista de números me lo está mostrando acá. Fíjense que me está mostrando el valor 10 como primero. Debería borrar esto. Un minuto. Vamos a sacarlo. Ahora sí vamos a compilar de vuelta para que no se pierda. Y me muestra el valor 10. También tengo otros métodos para acceder o para poder jugar con lo que tiene que ver con las listas. Bien, pero bueno, volviendo un poquito al tema. Podría parsearlo, podría convertirlo, podría modificar los valores a través de los métodos que posee la clase integer. Bien, cosa que si yo trabajo con los valores de tipo primitivo no podría hacerlo porque no maneja métodos, sino que trabaja directamente con el valor. Bueno, hasta acá lo que vimos fue un poco lo que es tipo de datos y las otras opciones de trabajar, o sea, trabajar los datos como variable o trabajar los datos como referencia o como clase utilizando lo que llaman wrapper o envoltorios, donde yo voy a asignar un valor en Java. Bien, lo cual va a ser muy útil a la hora de trabajar con, en este caso, objetos o, perdón, dicho, o clases que van a terminar siendo objetos de tipo ArrayList, list o cosas un poco más avanzadas en la cual yo tengo que guardar colecciones de datos. Bien, y definiéndolo con valores primitivos no voy a poder. Por eso, para eso lo que hacemos es hay una comparación entre primitivos versus objetos y las ventajas de utilizarlos. Bien, bueno, nada, hasta acá fue un repaso sobre tipo de datos y valores por referencia o clases, objetos. O sea, recuerden que el objeto es la implementación de la clase, bien, en Java. Espero que os haya gustado, denle like y suscríbanse al canal. Desde ya muchas gracias y nos vemos en el próximo video.